Bueno, hemos llegado al mandamiento número 10, Éxodo 20:17. Hemos ido en esta serie viendo cada mandamiento, hemos estado analizando los fundamentos de la vida tanto hebrea de los judíos como de los cristianos de nuestro tiempo. Hoy tengo la bendición, el honor y la satisfacción de estar platicando este mandamiento. No codiciarás con mi hija Chesit. Hola, saludos, paz de Cristo, buenas noches. Amén, paz de Cristo. También para mí es una bendición y un honor poder estar en este canal y deseamos que sea de mucha bendición, como sé que lo va a ser para nuestras vidas también. Bueno, en este tiempo que vivimos un cristianismo muchas veces emocional o cultural, necesitamos ir a los fundamentos, a las bases. En este cierre de serie, quiero leer lo que dice Chesit. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, Dios se va a la raíz de todos los males internos. Dios se va a la profundidad del hombre y nos dice, cuando ya no es que admires algo, sino que lo codicies, ya no es que me da gusto y qué bueno, sino que ya tú por dentro dices, quiero, y me molesta que alguien tenga, ya cuando tu relación con los demás es por el deseo de tener lo que ellos tienen, cuando ya se convierte en un pecado mental, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, de la mujer, hablar de la lujuria que es interno, que es mental, ¿no? Entonces, Dios, ¿qué nos enseña? Que nosotros no somos esclavos de nuestros deseos. Hay un poder dentro de nosotros, para controlar nuestras pasiones. Entre ellos está esa codicia. No solamente el hombre dice, no, pues es que Dios así me hizo y es mi naturaleza, no. Sino que hay un poder dentro de nosotros para poder pastorear esas pasiones. ¿Cómo ves? ¿Qué Así piensas? es. Sí, creo que este mandamiento con el cual cierra los 10 mandamientos, nos habla más de un pensamiento, de un deseo. Dice la otra traducción que yo buscaba, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Y un deseo no solamente se queda en un pensamiento, un deseo siempre te lleva a una acción. Es decir, sientes envidia, anhelas lo que otros tienen y buscas tenerlo. Siempre esa va a ser la diferencia, en que no nada más es algo dentro de mí, es algo que me va a llevar a hacer algo que desagrada a Dios. Entonces, es el origen en el cual se cumplen los otros mandamientos que nos menciona dentro de la palabra de Dios. Entonces, creo que es importante cuidar nuestros pensamientos, nuestros deseos, para que estos no nos lleven a pecar delante de Dios. Entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué estoy codiciando? ¿Por qué estoy deseando? A mí me lleva a una conclusión. No sé lo que tengo, no sé lo que Dios me ha dado y ni sé lo que Él me va a dar. Entonces anhelo lo que otros quieren y eso nos va a llevar a vivir en una línea en la cual nunca estoy conforme con lo que Dios me ha dado, porque ni siquiera puedo dominar y conformarme con lo que Él ya me ha dado. Sí, así es. Ahí ya entra la insatisfacción, ¿no? Uh-huh. Vivo insatisfecho y no está mal. Cuando nosotros vivimos de una insatisfacción está bien, siempre y cuando no lo canalicemos a la envidia. Esa insatisfacción, por ejemplo, de crecer, no, es que hasta donde he llegado no estoy satisfecho, quiero más de lo que tengo, quiero más de lo que he logrado. Está muy bien. El problema es cuando ya es una envidia porque otros lo tienen, o porque otros tienen más que yo, o porque otros generan más que yo. Ahí es donde ya hay pecado, y Dios le está enseñando al pueblo de Israel, a los hebreos, que no debe de haber envidia en ellos, que ellos deben de respetar internamente, o sea, desde el corazón y externamente, lo que cada uno Dios le permita tener. Quiero leer aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, ¿no? Quiere decir que cuando Dios viene a decirles estas palabras a ellos, llega Chesit con todo pompa, con todo el honor, con toda la revelación, para poderle dar indicaciones al pueblo, y el pueblo, aparte de la palabra, debe de quedar impactado por la experiencia de ver que Dios se está haciendo presente. Y es algo que nosotros debemos de experimentar. No solamente que la palabra de Dios nos está rigiendo, sino ir y buscar esa relación personal con Dios para poder nosotros avanzar en todo lo que Dios quiere. Si no codiciamos la casa de nuestro prójimo,
es porque realmente el Espíritu de Dios está en nosotros. Si no codiciamos la mujer de nuestro prójimo, o sea, si no hay satisfacción en mi relación, y porque tengo dinero, o porque puedo tener alguna cierta brillantez física, y querer entonces yo explotar porque alguien tiene menos que yo el poder tener una relación con una mujer, o querer yo tener los trabajadores como en ese tiempo que tenían los amos o sus animales y todo eso, entonces ya es un mal que Dios viene y lo corrige y dice no, pero tiene que ser un Dios que te impacta, pues, tiene que ser un Dios que te sorprende. Que conoces. Así es, un Dios que es real. Y ahí es donde entonces nosotros podemos asumir y decir, no, es que Él está diciendo que no. Y si es no, entonces no podemos nosotros ir por lo contrario. ¿Qué piensas tú de esa revelación, Chesit? Que no hay ningún pueblo, no hay ninguna nación que pueda tener estos relatos de haber experimentado realmente al Dios verdadero. Sí, totalmente. Es impresionante que tenemos un Dios que no nos deja a la deriva, que no nos deja, hagan lo que mejor les parezca, sino yo les estoy enseñando y les estoy instruyendo, y eso debe de impactar nuestra vida. Un Dios, el único Dios que se preocupa porque su pueblo haga las cosas bien, porque el que nosotros deseemos algo mal no nos va a llevar solamente a un mal propio, sino a un mal a los que nos rodean, a nuestro prójimo. Y la primera vez que leía para estudiar este mandamiento en esta ocasión, recordaba la parábola de los talentos. Dios traía a mí ese recuerdo de los talentos porque dice esa porción que Dios da conforme a nuestra capacidad, es decir, Dios no nos va a dar más de lo que podamos administrar, ni menos, Él nos ha dado lo exacto. Entonces, ahí hay una diferencia entre aspirar y codiciar, es decir, yo puedo anhelar decir, Dios me dio esto, quiero multiplicarlo, quiero usarlo para su honra, para su gloria, a la diferencia de codiciar, es decir, porque a mí me dio solamente esto y porque a otro le dio más. Y concluye diciendo esta parábola que dice, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y creo que lo que pasa mucho en nuestra generación y en todas las generaciones en general es que no sabemos ser fieles en lo poco. Queremos lo mucho, anhelamos lo llamativo, anhelamos los grandes lugares, pero no hemos sabido administrar lo que Dios ya nos ha dado. Entonces, eso nos lleva a codiciar y no ser buenos administradores. Leía una cita que dice en Hebreos 13:5-6, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir, el Señor es mi ayudador. El pueblo había visto la mano poderosa de un Dios ayudador. No tenía por qué anhelar otras cosas, no tenía por qué codiciar otras cosas. Entonces, lo que yo llego aquí es que a veces codiciamos más los objetos, las cosas que son vanas, que al Dios que tenemos, que es un Dios suficiente, es un Dios perfecto, es un Dios bueno, es un Dios fiel, y eso nos lleva a no valorar lo que ya tenemos. Sí, es un Dios total, ¿no? Y algo que yo pienso que es parte de ese problema del humanismo y del materialismo. Por ejemplo, aquí mira, leyendo la palabra de Dios, y para que nuestros amigos vean, dice que cuando el pueblo vio todo eso, cuando llegó Dios con su rotundo, no codicies, ¿no? O sea, porque la codicia no se ve. Bueno, hay a quien sí se le nota, ¿no? Pero realmente hay a quien no. Y eso interno, leía que así como las hemorragias internas a veces matan a una persona, que dicen, mira, esa persona, pero se miraba bien, chocó, se cayó, la golpearon, un boxeador, salió bien del ring, oye, salió bien del accidente, pero ¿cómo que se murió? Porque internamente tenía una hemorragia. Dicen que así es la codicia, o sea, no se ve, pero te mata y te mete al infierno. Hay algo que a mí me impacta que no lo tenemos ahorita, y es que el pueblo, cuando supo la ley de Dios, temblaron y hasta se hicieron de lejos, o sea, se hicieron para allá, porque eso es lo que hemos nosotros ya dejado de hacer, que la palabra de Dios nos cause realmente un temor, de decir, o sea, es real, Dios sí va a hacer un juicio, Dios sí va a traer esto contra el que haga las cosas. Eso es lo que, la insensibilidad a la palabra de Dios es la que nos ha llevado a lo otro. Fíjate. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, ellos pidieron inmediatamente un mediador.
no querían oír la voz directamente de Dios. Estaban reconociendo ellos el liderazgo de Moisés y Dios también lo hizo para que se reconociera el liderazgo de este hombre. ¿Dónde está la clave del éxito del pueblo y del líder? En que el pueblo sepa reconocer que un líder está guiado por Dios, por su palabra, y en que el líder se guíe por la palabra de Dios. Porque Dios siempre, ahí le está dando lugar a Moisés, Dios siempre le va a dar lugar a sus líderes y a su pueblo. Pero todo va a redundar en ese temor a la palabra de Dios. ¿Cómo ves? Exacto, sí, totalmente. Ahorita que mencionabas eso de que a veces no se notan, ¿no? Los deseos que puedes tener y entre nosotros nos podemos engañar, pero delante de Dios no puede ser el burlado. Entonces, yo pensaba recordar una porción de la Biblia que es cuando el pueblo de Dios entra a una ciudad y Dios les da la orden de que destruyan todos los dioses y que no codicien el oro y la plata de los cuales ellos están hechos, ¿no? Y sale un personaje que es Acán, que dice la palabra de Dios que él codició, tomó y escondió. Él creyó que nadie se iba a dar cuenta de lo que él había codiciado, pero lo llevó a la práctica, lo escondió, no tuvo ese temor delante de Dios. ¿Y cuál fue su fin? Muerte de él con sus bienes y de su familia. Entonces vemos cómo una codicia la podemos tener interna, pero siempre va a salir a relucir en muerte espiritual, en muerte de los que amamos, en muerte de nuestros prójimos, y creo que ese es el verdadero mal que causa. Y creo que lo que debemos de hacer muchas veces es ir delante de Dios, quitar nuestras máscaras, porque yo creo que todos hemos llegado a puntos donde llegamos a desear algo o confundimos el admirar con el desear o con el, oh, qué bien usa Dios a tal persona o quisiera tener lo que tal persona tiene. Creo que todos hemos llegado a tener pensamientos así, pero es tener esa humildad de ir delante de Dios y decirle, esto soy, pero quiero que tú me cambies, quiero que tú hagas esa obra en mí. O la otra parte, ¿no? Decir, si no existiera fulano, yo sería el mejor, ¿no? Uh-huh. O si no estuviera fulana, yo sería mejor. Claro. Sí. Entonces, el 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí hay dos temores. O sea, no temas a Dios como los cobardes, sino debían de saber, o sea, Dios no los venía a matar, no tengas miedo, Dios no te va a destruir, pero sí ten un temor de respeto a Dios. ¿Sí me explico? Porque cuando uno tiene temor de miedo, no amas. Pero cuando tienes un temor de respeto, entonces sí. Y aquí me gusta este verso 20 porque usa los dos, no temáis y su temor. O sea, no temáis, pero teme. Sí. O sea, no temas como los cobardes, pero sí teme como los que respetan, ¿no? Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, ¿no? Entonces el pueblo te toma su distancia, pero Moisés, el líder, es introducido para escuchar la voz de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Se les repite la ordenanza del mandamiento. 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Ok, altares sencillos en el piso. ¿Por qué? Si tenemos todos el concepto de la divinidad, de lo alto, de lo grande, ¿no? Pero el Señor dice, de piso. ¿Por qué, Chesi? A diferencia de los paganos, que ellos creían que entre más alto, más cerca de Dios. Y Dios dice, no. O sea, en el piso, porque lo que quiero que esté alto es su corazón, su pensamiento. Y los paganos dicen, no, allá en el monte, allá en lo alto. ¿Qué opinas de eso, Chesi? Sí, era algo muy superficial. A mí me habla mucho que este mandamiento sea el último, porque siento que esto cierra muchas cosas y Dios vuelve a repetir acerca de los dioses, hace este contraste entre lo que hacían los paganos con sus dioses a lo que él anhela como Dios. Y a mí me gusta porque Pablo en Colosenses hace una comparación entre la codicia y la idolatría. Entonces vemos que la codicia está volviéndonos a lo que esta porción termina, que es los ídolos, que es como lo hacían los paganos,
¿Por qué? Porque si desde nuestro corazón no estamos cuidando lo que Dios quiere, lo que tú mencionabas, el tener un respeto, el entregarle primeramente nuestro corazón, entonces desde ahí nuestra ofrenda, nuestra adoración ya está siendo contaminada, no estamos entregando a Dios algo genuino, algo como Él nos ha demandado, que anhela que lo hagamos, que es correcto. Entonces Dios es sabio, Dios es perfecto y creo que cada una de las porciones que hemos estado estudiando, Él nos demuestra y nos revela quién es Él y qué es lo que verdaderamente a Él le interesa. Así es. Y luego, fíjate cómo dice Él, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti, te bendeciré. O sea, le está diciendo a los hebreos, los altares tienen que ser como yo les digo, no como ustedes los quieran hacer. Aunque lo quieras hacer muy bonito y muy alto, no me interesa. Es como yo digo. Y donde yo digo. ¿Por qué todo esto? Para evitar que cada quien empezara con sus propias religiones. No, mira, el altar de ellos es diferente. No, mira, el altar de ellos. Mira, ellos allá escogieron la mejor zona. Señor, no, nadie va a escoger. Yo les voy a decir dónde para que luego no anden con sus historias de que yo sí, tú no y esto, ¿no? Y si me hicieres altar de piedra, dice el verso 25, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Es decir, no me lo decoren ni modifiquen las piedras. Natural como está. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Debía de estar a ras de piso para que la desnudez, o sea, para que no hubiera esa falta de respeto, porque los sacrificios paganos, cuando tú lees la historia, por ejemplo, de los egipcios, de los sumerios, etcétera, de los que estaban anteriores al pueblo hebreo, ellos mezclaban la religión con la sexualidad. Entonces Dios ahí está diciéndoles, no funciona. Una cosa es la carne y otra cosa es lo divino. Entonces le dice, cúbranse, no me falten el respeto en todo eso. ¿Cómo ves, Chessy? Sí, es muy impresionante cómo Dios siempre en toda su palabra nos manda a no mezclar, ¿no? Lo que es santo con lo que es profano. Lo vemos ahorita que estamos hablando de los mandamientos. Desde el primer mandamiento Dios nos habla de una diferencia entre quién es Él y los dioses que a veces ponemos delante de Él, de los dioses que nosotros... ¿Qué es un ídolo que nosotros ponemos delante de Dios? Algo a lo que le damos más honra. Entonces, si nosotros mezclamos lo que Dios nos está diciendo, que es lo que a Él le agrada, con lo que hacen los otros, estamos diciendo que es igual, como si fuera lo mismo. Entonces, creo que a veces caemos en eso, no solamente en nuestras acciones, sino en toda nuestra forma de vivir. Es decir, no solamente en el culto que entregamos a Dios, no solamente en nuestras ofrendas, sino en todo lo que nosotros somos. Somos una mezcla y Dios nos está mandando a ser puros. Así es, así es, y empieza en lo interno, ¿no? Como a veces alguien dice, no, que lo que importa nomás es lo de adentro. Importa todo, porque de adentro viene todo lo que lo vamos a externar. Quiero leer unos textos, a ver qué opinas. Fíjate lo que dice el Salmo 62:10. Si tú eres de los que subraya tu Biblia junto con este mandamiento de no codiciar, fíjate lo que dice, no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Y realmente la codicia nos lleva a eso, a ser violentos y a hacer rapiña, sí, para obtener lo que otros tienen. Sí. Y el salmista dice, no. Así es. No, me gustaría añadir algo. Yo escribía esta porción, ¿no? Que para mí siento que resume muchas cosas, que está en Santiago 4:1-4, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, esto para mí me impacta mucho porque el Señor nos está revelando cuál es el origen y cuál es el final de nuestros deseos y nuestras pasiones. La codicia, que es una satisfacción personal. Deseo para mí porque quiero tener, porque quiero ser, porque quiero obtener. Y como me frustro en que no soy, no tengo y no obtengo, entonces ¿en qué vivimos? En contienda, en constantes guerras y peleas con los que Dios les ha dado o con los que han obtenido por lo que sea, siendo que nosotros debemos de tener suficiencia en Cristo, en su obra, en lo que Él es.
Sí, pues contentos con lo que tengamos Así es, ahora, ¿no? totalmente. Aunque no nos conformemos. Es magnífica la ley, es maravillosa la ley porque viene a elevarnos de nivel de vida. Dice Efesios 5:3, avaricia aún ni se nombre entre nosotros, porque ningún avaro tendrá lugar en el reino de los cielos. Fíjense, Amén. qué contundente, ningún avaro. El que codicia está pecando de avaricia. Entonces no podemos ser parte de ese reino glorioso de Dios. Hebreos 15:13, tú lo leías, ¿no? Vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es decir, la confianza debe de estar plena en Dios. Voy a cerrar con Jesús dijo en Lucas 12:15, guardaos de toda avaricia. Es decir, es una reprensión desde el capítulo 20 del libro de Éxodo. Dios le dijo a Moisés y Moisés le dijo al pueblo que no codiciaran, que no cayeran en esta avaricia, y el Señor avala este mandamiento en el Nuevo Testamento cuando dice guardaos de toda avaricia. Ahí donde Jesús nos habla acerca de guardar toda avaricia, creo que es muy sabio porque la avaricia tiene un final de perdición, es decir, un final de muerte. Entonces, por eso Dios nos incita a guardarnos, porque lo podemos ver, y también lo sentía decir cuando lo vemos en Eva. Dios les dice, no coman de un árbol en específico, de todos los demás pueden comer, pero ella codició el que no podía obtener y eso los llevó a una muerte espiritual. Guardémonos de la avaricia, de la codicia, para poder seguir en comunión con nuestro Dios. Y creo que si pudiera dar un consejo final, es que seamos agradecidos. Cuando nosotros tenemos un corazón de agradecimiento, podemos encontrar satisfacción en lo que Jesús nos ha dado y en Jesús mismo. Entonces, creo que eso va a ayudarnos y librarnos de muchos males humanos y carnales. Y pues me siento muy bendecida de estar aquí en este canal compartiendo juntos. Dios les bendiga. Dios te pague, gracias por esa sabiduría que Dios te ha dado. Y entonces, hermanos, como dice la palabra de Dios, contentos con lo que tenemos ahora, pero trabajar duro para tener más, tanto material, espiritual, de felicidad, de todo lo que sea. No está divorciada la Biblia del querer obtener cosas, entonces debemos esforzarnos para que las bendiciones lleguen. Que sea de bendición esta serie de los 10 mandamientos para ti, para tus hijos, analízalos, para que entonces las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida de la manera correcta. Y espera la siguiente serie. Empezamos con el pueblo dándole Dios ordenanzas acerca del tabernáculo, el arca del pacto, la mesa de los panes, etc. Dios, que Dios te bendiga y ánimo en todo. Bendiciones.